Rebeca, perdón, con Eduardo y Rebeca para presentar el nuevo libro de Alex, Mujer. Extraña mujer es la nostalgia. Extraña mujer en la nostalgia, que está aquí y está a la venta, que pueden adquirirlo. Rebeca, ¿quieres este o prefieres pararte ahí? ¿Quieres sentarte? No, vamos a sentarnos. Espera. No, no. Si tú quieres te pongo esto, pero no sube esto y yo subo esto. Y esta te va ¿Qué creía que estaba más alto? Se me caí. Siéntate a mi lado. Vamos a hacerlo sentado porque las personas jóvenes tenemos que sentar. De aquí se ve bien, ¿verdad? Nos vemos bonitos, jóvenes. Bueno, estoy en la parte de atrás de Rebe, de Alex, para presentar el libro Extraña mujer es la nostalgia. Esta es la segunda entrega de Alex, pero a diferencia del primero, en el cual Alex incursiona en el cuento, y específicamente en el cuento de ficción. En este Extraña mujer es un libro que se escribió o nació mucho antes de los cuentos de criaturas, porque es un libro que nace en Cuba, cuando está Ale en Cuba. Según las historias de Miami, Ale se queda solo en Cuba, y fue una época bastante complicada, bastante difícil. Tenía casi toda la familia aquí, ¿verdad? Y Ale estaba solo allá, y lo que hace un hombre cuando está solo es o tomar ron o escribir poesía. Y yo creo que él hizo las dos cosas. Pero lo interesante de esto es que con el tiempo Ale ha devenido en un poeta que fabrica espadas japonesas. Y se corta los dedos. Y aunque se corta los dedos de vez en cuando, el hecho de estar horas trabajando en una espada japonesa, que lo hace con una calidad, tengo dos ahí que él me regaló, podemos probar después cuando termine la tertulia. Si alguien quiere probar el filo, yo con mucho gusto. Pero lo que quiero, la metáfora de la espada japonesa es que con la misma pasión que él trabaja en eso, en las hojas de acero, trabaja los poemas y los versos. Claro, tiene a su lado una buena mujer, una mujer que le ayuda con la edición de esos textos, que le revisa y además le diseña las ilustraciones para esos libros. No, y le escribe poemas. En este libro de Alex, Extraña mujer es la nostalgia. Yo siempre confundo nostalgia con tristeza. Hay mucho dolor por la separación familiar, pero también hay mucha esperanza. El libro se está vendiendo a un precio muy barato. Ale trajo unos cuantos ejemplares con su firma, y 1% de la venta de ese libro va a entrar a las arcas de Primigenio para las próximas tintas verdes. Por favor, compren el libro. Gracias. Aunque Rebeca va a hablar más. No, Eduardo tiene últimamente un desarrollo. El capitán. Bueno, para mí la verdad que es, no digo yo si un placer, un honor o un gusto, una tarde feliz de presentar un libro de Alex Schwed. Y me está tapando la cámara, la cara que va. Voy a salir en cámara. Ya. Conozco a Alex, yo no sé cuándo lo conocí, la verdad. ¿Cuándo nos conocimos? Yo creo que en un taller literario, cuando él no era canoso, ni yo tampoco. No peinábamos canas todavía. Y era la cabeza
la cabeza mala del grupo porque escribía ciencia ficción. Creo que eras el único, ¿no?, que escribía ciencia ficción. Y siempre andaba con sus cuentos, leyéndolos en los talleres, de que el monstruo que por la mañana era una muchacha y por la noche, y siempre nos tenía un poco, digamos que encantados con esos cuentos, pero no los publicaba. Yo creo que es una cosa muy chévere que debemos decir hoy aquí, de que en Miami se está publicando mucho, y lo rico que no hay que pedirle permiso a nadie para publicar. Eso es como una felicidad. Una vez alguien me dijo aquí en Miami, les voy a hacer el cuento porque es como que nos siembran en el ADN las cosas, ¿no? Y una persona me dijo, es que en Miami todo el mundo publica un libro, todo el mundo monta una obra de teatro, y yo creo que debe haber alguien que diga qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo dije, como dicen los argentinos, por favor, che, porque fíjense cómo lo traemos en la cabeza, ¿no? Ya estaba pensando que qué bueno era entrar a la censura, a ver quién podía publicar y quién no. Y yo le dije, es que la historia es la que se ha encargado siempre de dejar quienes pasan a la historia, quienes no pasan a los libros de historia de la literatura y el arte, pero nadie tiene que estar determinando qué es lo que se publica o no se publica. Entonces todos los que estamos aquí, muchos hemos publicado en Miami, yo también he publicado varias cosas acá, y uno se siente tan contento, ¿no?, de poderlo hacer. Habla con su editor, discute con su editor y se sienta con su editor, trabaja y saca el libro y ya, y todos felices. Pues Ale tiene esa historia, es decir, este libro yo no diría que es un libro de poesía, es un libro de Ale Schue. No hay que ponerle yo en una época fui muy academicista, ¿no? Cuando uno estudia en la Universidad de Letras, entonces las categorías, que si es un cuento, que si es una novela, que si es poema de tal panteísta, que si es simbólico. Y la verdad, que lo que es bueno, y es poesía, y es arte, y es escritura, y es eso. Es decir, como dice, no hay música buena ni mala, es o no es. Entonces este es un libro de Ale Schue que se lee muy rico, porque tiene esas cosas que tiene la escritura de Ale Schue, que lo que tú no sabes qué es lo que te va a decir en la próxima línea, ¿no? Siempre hay como algo por ahí que dice, creo que es en la postdata, me pareció. Sí, en la postdata. La sabe de memoria. La postdata es una de las cartas que tiene el libro. Okay. Dice, el libro tiene 6 cartas y una postdata, y la postdata dice: hoy recordé algo a la salida del sol, solo quedan unos pocos monstruos y ninguno puede vivir sin la luz. Entonces uno está acostumbrado a que los monstruos vivan con la luz, ¿no? Y aquí dice que no pueden vivir sin la luz. Entonces, sobre todo, es un libro escrito, como decía Eduardo, en un desgarramiento absoluto, de un momento en que ya yo no estoy tampoco no estoy en Cuba, no viví con él esa etapa. Me la ha contado después que nos reencontramos acá, donde Licea ha salido para Santo Domingo, embarazada de la primera hija que iba a tener Schue, porque era el momento en que podía salir, y eso creo que es muy duro, ver uno montarse en el avión a su mujer con su hijo, ¿no?, que lo va cargando, y uno quedarse en Cuba. En ese momento pues lo botan del trabajo. Él trabajaba como director, productor de espectáculos, trabajamos muchas veces juntos eventos en la época en que yo estaba allá, y de momento se queda sin trabajo, algunos le tiraron la mano y no hicieron caso a las orientaciones generales, pero a los lugares donde él trabajaba no podía entrar ni siquiera como un cliente más, a los clubes y eso. Entonces es un libro escrito del desgarramiento. Muchos hemos vivido mucha época, todavía hay quien tiene su familia lejos, y los que hemos vivido lejos, en un exilio, digamos, de alguna manera obligado, porque yo siempre digo que muchos no salimos de Cuba porque quisimos, sino porque no había otro camino que salir.
Y aunque es una experiencia compartida por muchos de nosotros, siempre la experiencia de cada uno se convierte en una manera de vivir ese desgarramiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces leerlo, pero decía Eduardo también que no es tampoco una tristeza, sino siempre hay una salida como simpática, y a mí me parece chévere eso. No es esa nostalgia cerrada, apesadumbrada, como opacada, ¿no? Siempre hay en las cartas, que me imagino que las escribiría pensando en Lisset. Quisiera que nos contara cómo fue eso, si puede saber que la noticia de que nacía Rachel y él no estaba, y la vino a conocer cuando ya tenía como 2 años, ¿no? Un año. Un año y pico. Un año y algo. ¿Un año y cuánto más? 8 meses. Y 8 meses. Sí, eso es. Sí, yo conocí a mi hija al año y 8 meses de haber nacido. Yo no estuve en su alumbramiento. En fin. Sí. ¿Vas a decir algo más, Rebe? Sí, no te he dado la palabra. Porque si no, no me vas a dejar nada que decir a mí. Yo no te he dejado la palabra todavía. Perdóname un momentito. Disculpe la interrupción. ¿Alguien tiene un Hyundai negro? Un carro negro Hyundai. Por favor, para que la señora salga un momentico, que tiene que salir. Gracias. Bueno, entonces estábamos en ese momento, ¿no? Yo creo que es importante, yo te voy a hacer 2 o 3 preguntas, ¿sí? Las cartas, son 6 cartas, ¿verdad? 6 cartas, sí. 6 cartas, pero que son muy corticas, Sí. pocas líneas, es un pequeño párrafo. Esas cartas las hiciste pensando exactamente en Lisset. Definitivamente las cartas son cartas dirigidas a Lisset, quizás no de esta manera extremadamente poética, digamos, con que están escritas aquí, pero fueron extractadas de las cartas, porque todavía en esa época escribíamos cartas. Nosotros nunca tuvimos un buen acceso al desarrollo de la electrónica, del internet en Cuba, y mucho menos en esa época. Este libro, las cosas de este libro están escritas exactamente en los 90. En los 90, en ese periodo, con ese nombre rimbombante, y ya saben lo que puedo decir de una cosa que se llamó periodo especial en Cuba, que fue desde el 90 al 95. Yo salí exactamente un 23 de noviembre del año 95 de Cuba. Así que me disparé el periodo especial completito. En esa etapa fueron escritas las cosas que están aquí, y muchos de los cuentos de criatura, mi primer libro publicado aquí en el exilio, acá con René, con Primigenio. Pero este libro estuvo engavetado, viajó conmigo, como todos los papeles que viajaron conmigo, y la única ropa que llevaba encima, que era la que tenía puesta. Pero fue escrito en ese periodo. Las cartas sí, las cartas fueron definitivamente dirigidas siempre a Lisset. Bueno, quería, sí, porque además Lisset también en su libro de poemas, a veces yo los llamo y les digo, pero bueno, ven acá, ¿ustedes qué están haciendo? Porque el erotismo de Lisset por Ale es una cosa así terrible en las pinturas, y entonces digo, bueno, Ale también le escribía las cartas desde allá, entonces eso viene siendo recompensado. Sí, es interesante porque cuando uno tiene un libro en la mano y conoce al autor, y es amigo y lo conoce bastante, pues claro, uno se disfruta mucho más en la lectura, ¿no? Y por eso a veces tenemos que aprovechar cuando estamos así en grupo, contar pequeñas cosas para que también cuando la gente lo lea se disfrute. Eso, generalmente no hace falta para disfrutar un libro conocer al autor, porque bueno, si no, pero cuando uno sabe, o pasa, por ejemplo, cuando uno leía la novela de Honoré de Balzac, uno las leía y no, pues yo las he vuelto a leer, y entonces ahora me doy cuenta que es verdad lo que decían los críticos y los estudiosos de Balzac, que se sabe más de la burguesía francesa de esa época por la novelística de él que por la historia. Entonces
Y después cuando uno empieza a conocer la biografía de Balzac, pues también empieza a disfrutar más la novela. Entonces por eso esos pequeños chismes de erotismo. Y a mí me llama la atención en alguna parte que hace un pequeño diccionario. Diccionario breve y personal. ¿Tienes acá? Yo lo tengo marcado, pero no lo encuentro. Busca, Bueno, ahí está. Sí, por ejemplo, él dice, no, estas son definiciones, yo digo el otro. Bueno, la cosa que él dice entre el diccionario, que la palabra, la expresión nos vamos, empezó a tomar en esa época un significado diferente. Porque en otro contexto nos vamos, uno dice aquí, nos vamos mañana a la playa, nos vamos a Orlando, nos vamos a Disney, nos vamos a Nueva York. Pero en Cuba cuando uno decía, nos vamos... Sí, es el fenómeno de que en Cuba hasta las frases nos las cambiaron de contexto. Nos vamos o me voy no significa lo que el diccionario te dice. Si lo decías en un grupo, significaba definitivamente que te ibas del país. Eran frases cambiadas de contexto, como decirle a alguien señor y te decía señor no, compañero. Es aquella cosa, así pasó con me voy. Me voy es una frase totalmente fuera de contexto que el régimen se encargó de, en su lavado de cerebro, irlo trabajando hasta que se convirtió en eso. No podías decir me voy porque significaba que te ibas del país. Y así mismo. Yo tengo una anécdota con un amigo que estábamos en una fiesta y estábamos conversando él y yo en una parte así, y él me estaba hablando de que se iba a ir del centro de trabajo donde estaba, y me dijo no, porque yo me voy, decididamente me voy, pero parece que algún chismoso pasó y oyó eso, y él era dirigente de un centro de trabajo y al otro día lo llamaron y después me llamaron a mí a preguntarme, ¿cómo que? Yo ni me acordaba que él me había dicho eso, porque fue en medio de una conversación, y porque él había dicho me voy, el chismoso, por no decir el chivato, que estaba allí, fue para allá corriendo a chismosear que él había dicho que se iba del país. Bueno, lee algo con tu voz. Sí. No sé si quieren preguntarle algo. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Verdad que lea? Que es lo mejor que... lo que se refería a Rebeca, cuando presenté salida, es decir, cuando ya mi familia pudo organizarme mi salida, cuando me llegaron los papeles, como se dice vulgarmente, a mí me sacaron del trabajo. Yo era productor y asistente. En cuanto me llegó la salida, me sacaron del trabajo, y la dedicatoria de este libro básicamente dice: a los que confiaron en mí a pesar de todo. ¿Por qué? Porque mi trabajo no solo consistía en espectáculos musicales, en el teatro, sino en ir a trabajar en los clubes nocturnos donde los cantantes que pertenecían al centro de la música hacían su trabajo de noche. En esos lugares los mismos administradores que yo conocía luego me trancaron el paso, no me dejaban entrar porque me decían: Ale, si te dejo entrar me sacan del trabajo. Otros se arriesgaron y lo hicieron. Recuerdo que el administrador del Café La Indiana, un lugar donde se vendía café, tazas de café, me dijo: mira, siéntate en una mesa y haz lo que quieras. Haz lo que quieras significó que, por ejemplo, los cigarros que llegaban a la bodega, yo los vendía a menudeo en esa mesa, entre otras cosas. Entonces voy a leer una de las cartas. Estamos con el tiempo. Voy a leer una de las cartas, cualquiera, al azar. Segunda carta. Hay un rumor de calles adentrándose en la ciudad. Un parque atesora juegos, citas y surgideros. Un nuevo aliento llegó. Temores de lluvia me visitan.
presto está mi empeño a sumar el tuyo. Sé cuánto de humanidad desborda en ti, cuánto sufre el árbol cuando el hacha lo hiere. No miento, ya lo dije, te amo. Hay una declaración pública. Puede ser, puedo leer el poema que da título al libro. Extraña mujer es la nostalgia. La nostalgia es una extraña mujer que arde de amor sobre su lecho, promontorio donde llega mi mirada, amarga conjura de los dioses, guardándose del ceño de este fauno que cobra vida cada vez que contempla la dulce vastedad de sus orillas. Ella conoce los puntos de mi cuerpo, la mínima neurona sensitiva, el inacible instante de mi aliento, sorprendiendo mis ojos, ágiles libélulas perdidas que se exhuman en sueños no vividos, incoherentes paisajes, remotas realidades. Ella sabe que el tiempo siempre está de su parte y hace que, a veces, desnuda en el silencio, me destruya en sus manos, construyendo en las mías campos de soledades, largas calles, inmensas casas sordas y una multitud de huérfanos relámpagos que escapan de mi cuerpo. Extraña mujer es la nostalgia, con frágiles ojos que emanan lejanías y labios susurrantes de plegarias, como filo de hoja que corta los caminos, señalando la espuma de otras playas. Estatua de sal y luz de llanto, esa mujer me apasiona. Salgo a verme con ella sin salir de mi cuerpo. Vive desnuda en mi cintura, detenida en mis piernas, en mi mano derecha. Tierna y dulce, ella sabe de esperarme, multiplicando el deseo de mis ansias, abriendo sus labios imposibles, dejándome sin fuerzas, como un ángel caído en sus propios infiernos. Y un aplauso para Alice que hizo el... ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces, gracias. No, un aplauso para Alice que hizo la... Un aplauso para el autor, para Lisette, la musa inspiradora, para Rebeca por su presentación y también recordarles que el libro está a la venta